finalmente a Pilar López Caraza, socia de Price Waterhouse, el área fiscal, que nos acompaña esta mañana. Al licenciado Luis Díaz Mirón, expresidente de ANADE, socio director del bufete Díaz Mirón y Asociados S.C., un gran abogado que reconocemos en el medio, se quedó leche y flores, pero y la verdad es un honor que esté con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Luis. El licenciado Jaime Bustamante Miranda, coordinador del Comité Laboral y director jurídico para México y Centroamérica de Manpower S.A.S. El servidor que estará como moderador, el licenciado José Ignacio Márquez, coordinador del Comité de Trabajo de la ANADE y socio director del despacho Márquez y Beteta Abogados S.A. Bienvenidos a todos. Quisiera darle el uso de la palabra al licenciado Luis Díaz Mirón para que iniciara con su presentación y posteriormente los expositores, y luego haremos una especie de práctica ya aterrizando las ideas y qué funciona y qué no funciona de lo que ellos comentan. Muchas gracias. Muchas gracias, Nachito. Muy buenos días a todos ustedes, a los amigos, los viejos amigos que están aquí como Poncho, que lo estoy viendo ya. Medio siglo nos contemplan a Alfonso y a mí, así que él y yo nos pintamos el pelo hoy de blanco. Muy bien, mi moderador Ixar, Nacho Márquez, me pidió que no nos tardara, ¿ok? No nos quiere sacar la tarjeta roja. Yo quiero tener el privilegio que tuvo mi amigo expresidente Álvaro de tardarme una hora también. Pero me dijo, tú nada más vas a hablar de la primera parte, con excepción del outsourcing, se lo va a cocinar nuestro experto en outsourcing, y como bien le admitió Álvaro, víctima mayor de todo el tema de hoy, el tema de la chuleta central de este asunto relacionado con el outsourcing, que todos de alguna manera abordaremos. Entonces, con mucho gusto seguiré yo y les preparé una presentación que está a disposición de todos ustedes y vamos a ver. Muy bien, muy bien. Vamos a parar, si no se van a dormir todos. Yo no quiero dormir. Muy bien, vamos a hablar de por qué metió la reforma en el concepto de trabajo digno. Esto tiene que ver mucho con los temas de México en sus relaciones internacionales y la adecuación de lo que tuvimos que hacer. Y esto obviamente a los que nos dedicamos al derecho de trabajo nos llena de honor y nos dignifica, porque hoy se aclara, se reitera que no deberá haber discriminación de ninguna naturaleza por este tipo de cosas, por origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, religión, estatus migratorio, preferencias sexuales y estado civil. Es un concepto que quise yo poner. También hacer énfasis que en materia de dignidad en el trabajo se incluye el apartado de los derechos colectivos, libertad de asociación, autonomía sindical, derecho de huelga y derecho de representación colectiva. Obviamente se ve la mano de nuestros amigos legisladores, sindicalistas, que insistieron, porque aunque ustedes no lo sepan, en ocasiones la materia laboral se ve como una materia de comercio, tanto en relaciones individuales como en relaciones colectivas. Por más que haya relaciones colectivas muy maduras, en ocasiones se siguen viendo esos puntos como puntos absolutamente intrascendentes. Y en la reforma se quiso dar ese efecto. ¿Cuál ha sido la implicación práctica que, por lo menos en su servidor, en estos 2 meses ha habido? Sí ha habido muchas preguntas sobre el porqué del énfasis. Una condición personal en conveniencia con la gran reforma
Y para mí esto tiene que ver con lo que platicaba de todo el tema de los tratados internacionales, pero también con el gran tema de la gran reforma en materia de amparo, de constitucionalidad que sufrió nuestra Carta Magna en junio del 12, y que hoy está debatiendo en el Congreso la gran también reforma en cuanto a la ley de amparo. Abogados y abogadas, vamos a vivir épocas muy hermosas, inusitadas, cosas que no hubiéramos imaginado, un nuevo proceso, y todo viene también de principios absolutamente novedosos, que no quieran, y es motivo de debate en estos días, que no quieran, probablemente algunos de nuestros dirigentes patronales, nacionales, la reforma gruesa en materia de ley de amparo viene, y más vale que nos pongamos a estudiar y a trabajarla como debe ser. En materia laboral, la implicación es esa, cuidado. Y eso trae una implicación en el tema nacional de la consideración de los derechos humanos. ¿Qué más derecho humano que el derecho al trabajo? Y cuidado también con esa, no descartemos alguna otra interpretación que pudieran llegar a dar algún otro juez de distrito o colegiado, en donde los particulares estamos fungiendo como autoridad cuando, sin juicio previo, estamos privando el trabajo a alguien, abusado con eso. Puede venirse y no nos sorprendamos. Es algo que está en su júdice y que está en la interpretación y está en la cabeza de muchos jueces, magistrados y ministros. Como allá arriba en el Poder Judicial no hay problemas laborales, ya hay definitividad absoluta, ya hay pensionados, ya hay todo un nivel de ingresos grandísimos, porque sí los hay. Álvaro y yo y el grupo de abogados que participamos como consultores y consejeros en la gran reforma nuestra laboral, le dijimos al senador Lozano, que fue mucho mi interlocutor, oye, es una reforma muy padre, fabulosa, pero en el presupuesto de egresos 2013 no aparece un egreso grandote para la Secretaría de Trabajo en función de más juntas, más conciliadores, cero, más inspectores, así nos decía Navarrete. Dice, tengo 30, lo voy a decir, tengo 30 rateros con licencia, refiriéndose a los inspectores. Tengo 30 rateros con licencia. Espero que por favor ustedes o abogados patronales ya no les den lana, porque ustedes les dan, no se hagan. Levante la mano, como dijo Álvaro aquí, quien no da lana. Muy bien, uno, el único abusado. Esa fue una pregunta capciosa, ¿verdad? Que no da lana. Nacho, ¿cuántos minutos llevo? No, es que ya me digo, te voy a levantar la ropa. Muy bien. Aquí hay una salida muy interesante, y esto nos lo explicaba también ay, ¿qué pasó ahí? Ay, me gusta más. ¿A mí tú ya te metiste? Un error involuntario. Bien, hay un párrafo muy interesante en el 3, donde dice que no se consideran discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se sustenten en calificaciones particulares que exigen una labor determinada. Y esto obviamente fue una salida muy interesante, muy inteligente, y honor a que no merece, se la debemos a mi amigo el Tomás Natividad. Esta es una redacción de él, y la pudo colar en el 3, para protección de eventuales situaciones en donde quieran poner a las mujeres y a los hombres, que tenemos igualdad de circunstancias, igualdad de condiciones, pero una dama no puede ser cargadora de primera. Ayer que terminó una revisión hoy a las 12 de la noche, 1 de la mañana, no puede ser cargadora de primera. La señora, aunque era una señora fuerte y potente, usted no puede ser cargadora de primera, sencillamente porque usted es dama, la tengo que proteger, y más cuando usted está embarazada. Entonces, tenemos
Parque, los abogados, otra vez Carlitos está metido. Ahí voy, mi Carlitos, no. Llevo 7 minutos. Adelante. Muy bien, se metió también el tema y se definió los conceptos de hostigamiento y acoso sexual a nivel de definiciones. ¿Quién aquí no ha sido objeto de hostigamiento o acoso? Yo sí he sido objeto, nunca la he. Ayer un grupo de obreras me hostigaron para ver si les podía dar yo medio puntito más. No pude. No pude. Poncho, me echaron todos los pelos. No pude. No voy a mandar la decisión, ni mucho menos. Pero obviamente, esto que un poco es un chusma, esto es muy importante para hacerlo valer como en acción de despido y acción de rescisión. Yo celebraré y me encantaría defender a las damas o los caballeros, más damas, que han sido objeto de acoso. Nosotros como abogados patronales cada día más nos convertimos, estamos siendo como la agencia de derechos humanos laborales de nuestros clientes. Y con eso que los juicios hoy duran 3, 4, 5 años, más vale tener autoridad moral, que es un llamado. Y es una aspiración muy importante nuestra, que tengamos autoridad moral para correr sin indemnización, obviamente, los que están ahí hostigando, los hostigadores o acosadores. Y esto no es nada fácil, ¿eh? Es algo muy importante. El legislador lo plasmó por ello. Gracias, compañero. Muy bien, rápidamente nos vamos porque me dejaron 40 artículos, pero nada más señalar unos poquitos. ¿Por qué también en el artículo 25 se incluye, obviamente, académicamente, tenemos que señalar en tu contrato de trabajo, si la relación es por obra, por temporada? No soy amigo de estas cosas. Yo soy de la AC, o sea, antes de la comunicación. AC. Perdón ustedes. Ya que no lo estoy distrayendo, al revés lo estoy entreteniendo. Usted me ayuda, joven amigo. Si no, estoy muy amable. Porque, imagínate, cuando Poncho y yo litigamos allá en Toluca, en los 70s, si no te ponías vivo te robaban el portafolio. Entonces, por eso aquí los dedos. Aquí lo traigo siempre, entonces, andar jugando, ¿verdad? Poncho, la cañón. Entonces, les pido, por favor, recomendación, tengan cuidado qué tipo de contrato le están recomendando a sus clientes, o ustedes, empresa, qué tipo de contrato están haciendo. Si no lo hacen, nos vamos a clavar con una relación por tiempo indeterminado. Pero me pasa lo siguiente, gracias. Las razones de sencillez, simplificación y contratación. En la contratación se adicionó el CURP y el RFC. La razón, control fiscal, amigos, control fiscal, y porque la inspección del trabajo, cuando vaya y les verifique los contratos, se va a fijar en este tipo de detallitos. Son detallitos finos, fiscales, en donde se va a fijar. Pero la razón jurídica es transparencia, sencillez, simplificación en la contratación y obviamente orden para ti. Orden para ti. De 10 casos que recibimos los litigantes en materia laboral, 9 no traen contrato. 9 no traen contrato. Y de los 9 que traen contrato, 8 el contrato no viene firmado. O sea, es la nada. Es la nada. Casi todas las relaciones, y sería bueno que todos los que estamos aquí, las empresas, hiciéramos una auditoría interna, así a tus expedientes, y checaran tus expedientitos. Contrato. Saca el contrato. El uno de lo uno, contrato. En ocasiones después, obviamente los abogados somos los que, teóricamente, somos los responsables o irresponsables que perdemos los asuntos. Los asuntos llegan perdidos, Llegan perdidos. Lo que hacemos es negociarlos. ¿Verdad, Rafa?
es negociarlos. Cuando llegan a la oficina de Rafael como director de recursos humanos, ya llegan también muertos. Ya el supervisor y el gerente ya los palomearon, ya los masajearon. Normalmente te llegan y te dicen, ejemplo de antier, me habla un buen amigo aquí penalista, me dice, ¿sabes qué es un bomberazo? ¿Qué es un bomberazo, Nacho? ¡El que te vengas ahorita! Porque estamos corriendo un director. ¡Wow! Ups. Ya imaginarán el desastre y el decoro. ¡Ay, consíguete un notario! Pues, ¿qué notario va a querer ir a traer? Es muy fácil, ¿no? Levántate un ancha con 2 testigos, lo lleva a un notario. ¿Qué notario quiere ir? Lástima que no me acordé de Connie, si no le hubiera dicho a Connie que me hiciera el favor de acompañarme a decirle a tu jefe, papá, acompáñanos. Capaz de que se hubiera ido. Lástima, por fin. Next, please. Contratos en el extranjero, les voy a dejar esta lámina, esta información. Ahí viene mucha restricción para hacer de los contratos de los mexicanos que nos vamos a trabajar extranjero hacer algo mucho más justo, jurídico, ético, en congruencia con brindar mayor seguridad al mexicano que se va. Aquí no quiere decir, aquí no estamos hablando de los mecanitos que nos vamos todos los días cruzando el río. No, aquí nos vamos teóricamente a encontrar con una relación. Y no queremos que nos pase lo que los petroleros, empleados mexicanos petroleros que se fueron a Oriente y que los iraquíes los dejaron por allá solos, sino que haya garantías para el regreso. Me pasa la otra, por favor. ¿Ok? Las condiciones deben ser dignas, iguales a los trabajadores locales. Y hay que garantizar las condiciones de vida, representación, vivienda y seguridad social. Y eso, hoy la Junta, hoy la ley nos pone más requisitos. Nos pone a hacer un convenio mejor hecho, con garantías, confianzas. No nos asuste que las juntas, como la Junta del DF, nos pongan muchos requisitos hoy. La burra no era arisca, las patadas la hicieron, hombre. Hay un grado altísimo de convenios que se firman y no se cumplen. Altísimo. Y entonces, obviamente, función de la autoridad es garantizar que los convenios se cumplan. ¿Y cómo? Pues trayendo las garantías para que se cumplan. Entonces, en este presupuesto, bueno, se está dando. Bien, va a haber agencias de colocación privadas que vayan a trabajar en ese sentido y que deben estar autorizadas y registradas. La nueva ley hace mucha énfasis en eso. Ojalá tengamos mexicanos inteligentes, jóvenes, que se vayan a trabajar y obviamente después regresen. De eso se trata. Vamos. Bien, un filetito muy bonito, el contrato periodo de prueba. Relaciones de trabajo por tiempo indeterminado. Muy bien, que no nos asuste, ya comentaba Álvaro aquí, ya hace una primera encuesta. ¿Quiénes usan contratos a prueba? Hombre, todo el mundo los usaba. Y todo el mundo pensábamos, o todo el mundo interpretaba de que no, pues había un contrato a prueba y lo sigue habiendo. Tácito en términos de la fracción primer 47. No, esa no era un contrato a prueba. Hoy sí lo hay y está totalmente tipificado. Vamos a usarlo. Usémoslo. Constante de trabajadores normales y sindicalizados, máximo 30 días. El objetivo es sencillo, es verificar y comprobar si tienes tus requisitos y conocimientos necesarios. Y normalmente en un 95% de los casos, cuando lo haces a prueba, incluso con o sin contrato, el trabajador no reclama. Depende mucho de la forma en cómo lo hagas. Normalmente no lo hace. Vamos al otro. Y obviamente la gran novedad, muy importante, que la empresa reclamaba es que en materia de alta dirección, bueno, pues aquí tenemos ya un periodo de prueba de hasta 180 días. Al día de hoy, 2 meses, no me ha pedido ningún cliente ningún contrato. Bajo esta modalidad. ¿Ok? Ningún contrato. Ojalá los pidan para el efecto de que hagamos las cosas y las hagamos bien, hombre. ¿Ok? Obviamente tenemos que garantizar que gocen los derechos mínimos, seguridad social, salarios y prestaciones de la categoría propuesta, ¿ok? Y obviamente si no satisfacen los requisitos, pues podrán dar terminada tu relación. No obstante, de tal otra página, la otra lámina, lo que diga la comisión, entre comillas, opinadora. No es una comisión calificadora, es una comisión opinadora, te pide la opinión de la comisión. ¿Por qué te lo está pidiendo? Pues porque un poco el gran
el gran reclamo de la ley, el gran grito de legisladores, amigos y amigas mexicanos, sujetos del derecho de trabajo, déjense de la simulación. Déjense de la simulación y en materia de comisiones, hagan sus comisiones, please. Aprovechen de hacer sus comisiones. Y entonces, bueno, si ustedes en su empresa tienen una comisión mixta de productividad, capacitación y adiestramiento, que no quiero avergonzar a nadie, no quiero pedir manos, ¿quién la tiene? Nadie la tiene. Nadie la tiene. A veces eso es letra muerta. Pero hay una gran oportunidad a nosotros como abogados. Hay una gran oportunidad para hacerlas, para trabajar en capacitación, productividad y para, en última instancia, que la comisión opine si los obreros que contratamos pues, realmente no sirven. Y se levanta una pequeña actita sin ningún problema, casi de macho. ¿Mande? Dígale que al rato le tomo la llamada. Ya está, al rato. Muy bien. Para puestos de confianza se pide también se puede levantar y se puede elaborar una comisión mixta especial para empleados y no involucrar a los sindicalizados como no sindicalizados. Hay quien ha opinado de que, bueno, con la comisión opinadora este contrato vale gorro. No vale gorro. Pero por lo menos en mi práctica, en estos 90 días, ya casi en la gran reforma, no tengo ni un caso. Espero que esto no se convierta en letra muerta. Bien, la próxima, por favor. Capacitación inicial. Igual, el tema de capacitación es hermoso, muy bonito. Ojalá tengamos la capacidad y la habilidad para poder vender a nuestros clientes que este tipo de instituciones son buenas, vale la pena que invirtamos en ellas. Y que obviamente podamos contratar a gente, ya sea en 3 meses o hasta 6 meses, según se trate de gente de confianza, directores, en donde efectivamente se les capacite. El trabajo es la capacitación, cuidado. Porque muchos clientes muy vivos le dicen, lo capacito, pero me trabaja. No, tu trabajo es capacitarlo. Es operación sombra, es operación capacitación, es inversión. Ojalá de veras nosotros tengamos la capacidad, la autoridad moral para lograr convencer a nuestros clientes, a la gran empresa, que eso es muy bueno, siempre y cuando lo hagamos ya. Tampoco tengo en estos 3 meses, y una vez ahora la pregunta, ninguna consulta en este tema, más que elaboran los contratos, pero nadie los firma. Muy bien, disfrutará del salario, prestaciones igual, y también tenemos ahí la opinión de la comisión mixta. Vámonos aquí. Muy bien, hay que pactar los presupuestos por escrito, obvio, ¿ok? Son periodos de prueba de capacitación, son incorrogables, no primero es uno y después el otro, y ahí lo vamos jugando. En este tipo de cosas ustedes deben de saberlo, lo conocen perfectamente bien. Aquí nada más hubo un valiente que dijo que tenía periodos de prueba en 6 meses. Uno de los pobres víctimas del accidente de la semana pasada estaba en periodo de prueba, ya tenía 10 años. Y hay gente en Pemex y en CFE, y les platico, de 20 años en periodo de prueba. Obviamente es papeleo, es ridículo. Las empresas públicas son las principales violadoras de la ley. Muy bien, next. ¿Ok? Tampoco se permite el manejar instituciones en puestos de trabajo distintos o de ascenso, ¿no? Lo que se trata es que realmente invirtamos en conceptos de prueba, si es que lo quieres probar, y yo que lo capacites. Y esto es lo que Plan Stanford, para ustedes allá en Puebla, tiene mucho el concepto de un contrato o un periodo grande de capacitación. ¿Por qué? Porque tienen un sindicato vivo, abierto, que es otro reclamo de la reforma, que finalmente la parte colectiva, como ustedes saben, la parte de la gran relación laboral colectiva abierta, no pasó por los intereses corporativos que hay
en México. Pero Roma no se hizo en un día y las relaciones laborales están progresando poco a poco. Entonces, a eso vamos. Yo espero que mis hijos, y si no mi nieto, que tiene 6 años, un día viva relaciones laborales al 100% vivas. Y no como hoy en un 80-20 de protección y 20 vivas. A lo mejor me estoy yendo por esta actividad, ¿verdad, Nachito? Muy bien. ¿Cómo va? Bien, contrato por temporada es una modalidad muy padre y nueva, y que se usa mucho en el comercio, la labor de servicio de vigilancia y trabajadores de campo. Esto sí se usa, se usaba y hoy la ley lo reconoce. Lo reconoce. Para reconocer trabajadores por temporada y que tu antigüedad se te vaya corriendo. Esto se tiene que interrelacionar con el 42 y 42 bis. Hubo modificaciones en ese sentido y tómenlo en cuenta. Es muy interesante. Sí, sobre esto sí ha habido muchos cuestionamientos porque sí hay un gran trabajo que se hace de eso. Y se está reglamentando. Y qué bueno. Como ustedes se dieron cuenta, me salté todo el tema del outsourcing porque es filete de mi amigo y con ello yo doy por concluida mi participación hasta el panel de preguntas, respuestas y evasivas. Gracias, buen día. Creo que es muy interesante y la forma en que has desmenuzado los primeros artículos y la forma práctica, pues quién mejor que tú para comentarlo. Realmente te agradecemos. Les recuerdo que el último panel habrá todas las preguntas o dudas que ustedes tengan, inclusive en relación a la exposición de Luis. Ahora cedo el uso de la palabra al señor Jaime Bustamante, director jurídico de Mafama. Gracias, Nacho. Muchas gracias. Gracias, Luis, porque ya me dejaste aquí encarregadito y a todo el mundo ya como que calientito, ¿no? Y no es para menos, la verdad es de que el tema que tengo la oportunidad de platicar con ustedes el día de hoy, pues es un tema de alta importancia en este momento para nuestro país, derivado de esta reforma laboral. Será importante para Manpower, yo lo dudo mucho, por supuesto que es un tema importante para cualquiera de las empresas que se dedican a este servicio, pero es importante para todos en este momento del país. Hay estadísticas que hablan de que tenemos alrededor de 80-85% de las empresas que utilizan este tipo de servicios. Quiero hacer estas menciones porque las considero muy importantes. Al momento en que entremos al análisis del tema, por supuesto que entraremos a un análisis objetivo, a un análisis legal, pero sí creo que es de suma importancia el que tengamos muy claro el por qué este tema de la reforma a los famosísimos artículos 15, como ya se les menciona, de la ley, pues son hoy en día uno de los aspectos, por supuesto, que debemos de considerar. Cuando platicábamos con José Juan, con Álvaro, con el propio Luis, obviamente Nacho y muchos otros compañeros de la NADE, que platicábamos en la definición de los temas del día de hoy, considerábamos que teníamos que tocar aquellos aspectos precisamente que fueran de mucho más interés para las empresas en general y ya darles ese enfoque práctico que tanto se estaba pidiendo, porque ya habíamos hablado mucho de la parte conceptual, pero teníamos ya que entrar en esto. Entonces, entramos en el análisis de lo que son las consideraciones desde el punto de vista legal sobre los temas de subcontratación de personal. La primera reflexión que yo quiero compartir con ustedes es que efectivamente hay por primera vez ya un reconocimiento expreso de la figura de la subcontratación
que es una figura evolucionada de lo que en su momento solamente se conocía como la intermediación laboral. Es decir, fue creciendo, fue desarrollando, se fue transformando y fue alcanzando niveles mucho más amplios en su alcance. Sin embargo, es bien importante señalar que ni la intermediación ni la figura de la relación laboral con impacto de solidaridad en cuanto a las responsabilidades de las partes no fue derogado, no desapareció, se mantiene, son conceptos que prevalecen y además que se consideran como conceptos generales, es decir, que pueden aplicar y que seguirán aplicando de manera directa respecto de la vida en las relaciones de trabajo. El artículo 13 precisamente que prevalece habla de este papel del intermediario y de los efectos de esa responsabilidad laboral de manera solidaria. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que el ejercicio de las acciones por parte de algún trabajador que pueda sentirse afectado dentro de la relación laboral, llamémosle triangulada, como además la reconoce la OIT como una relación de trabajo triangulada o tercerización. En ese sentido, lo que se pretende es garantizar, al final de cuentas, que los derechos del trabajador van a subsistir y que serán cubiertos. ¿Por quién? En primera instancia, de manera directa, por quien es su patrón, por quien lo ha contratado y con quien se ha establecido ese vínculo laboral al cual se refería con mucha claridad Álvaro al momento de su exposición, en ese deber de cumplimiento de las órdenes de trabajo y a cambio obviamente del salario y de las prestaciones que les son establecidas. Cuando la figura de ese patrón directo en una relación triangulada no cumpla, entonces aplicará de manera solidaria la responsabilidad precisamente para quien ha sido beneficiado por este servicio. Situación con la que antes de la reforma se venía ya trabajando y que hoy prevalece en la ley. Entrando en materia de manera directa y ya después de este breve contexto previo, tenemos el artículo 15A, tan famoso y mentado, como decían los abuelitos. ¿Qué hace este artículo 15A? Viene a definir la figura de la subcontratación y establece cuáles son precisamente los requisitos. ¿Qué es la subcontratación? Es la relación laboral que se genera, lo voy a tratar de mencionar de la manera más sintética y coloquial, es la relación laboral que se da cuando una figura externa realiza la contratación, realiza durante toda la vigencia de la relación de trabajo la administración de esa relación laboral, se cumple de manera directa y esa persona que ofrece este tipo de servicios lo hace en favor de otra, sea persona física o moral, para simplificar sus procesos. ¿Cuál es la esencia de esta relación? El que utiliza la figura de la subcontratación lo hace fundamentalmente y entendiéndolo bajo los buenos principios y bajo las buenas prácticas, pues como una forma de alcanzar eficiencia, alcanzar simplificación en los procesos y poder contratar a un número mayor de personas sin que esto represente un impacto en la eficiencia. El artículo entonces, al definir ya expresamente esta figura, le da mucho más certeza a las partes que intervienen. Y para lograr encuadrar perfectamente esta figura de subcontratación, el legislador
pretendió, quizá no de manera tan puntual, no tan afortunada y no tan clara, de establecer cuáles tendrían que ser estos requisitos para dar cumplimiento y que se configure perfectamente esta subcontratación patronal. Establece, en primer lugar, que no podrá abarcar la totalidad de las actividades que se realicen de manera igual o similar para el centro de trabajo. También señala que esta relación tendrá que ser justificada, o este servicio tendrá que ser justificado por su carácter especializado, y que no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores. Muchos juristas, muchos abogados a los que hemos recurrido de manera directa a través de consulta, o que hemos tenido oportunidad de platicar y escuchar en distintos foros, coinciden en que la redacción no es clara, es más bien bastante difusa en su contenido. Incluso en algunos aspectos pudiera haber algún contrapunteo de estos alcances, pero al final, en su parte final, en su párrafo final, este artículo señala, tratando de dar un poco de claridad en este sentido, que de no cumplirse con todas las condiciones a las que se refieren los incisos A, B y C de esta disposición, se considerará al beneficiado por este servicio, al contratante, como patrón para todos los efectos laborales y para todos los efectos de obligaciones de seguridad social. Sin embargo, esta interpretación ha tenido posturas muy abiertas y que no desconocemos, respetamos absolutamente. Yo vengo a hablar un poco de la interpretación y del razonamiento que, en lo personal, y como les comentaba, a través del intercambio de opiniones con otros abogados en los que coincidimos, está en este sentido. ¿Cuáles son los objetivos de esta disposición? Como les comentaba, salvaguardar que se cumplan con todas las obligaciones laborales en beneficio del trabajador. Esa es la esencia. ¿Por qué se reguló todo esto? Porque se ha cometido abusos en la utilización de la figura de la subcontratación ya por muchos años. Existía esta inquietud por parte de autoridades, por parte prácticamente de todos los sectores, y de eliminar prácticas paralelas a la ley, prácticas de evasión y de elusión de responsabilidades, con las cuales creo que todos coincidimos. Creo que hemos siempre pugnado en ese sentido, en este colegio de abogados, en mandar un mensaje de esta naturaleza a las empresas que representamos y a las empresas con las cuales asesoramos. El último párrafo del artículo 15A, como les mencionaba, señala que de no cumplirse con estos requisitos se considerarán patrones. ¿Qué podemos entender de esta redacción? Y que le dé viabilidad a esta figura. Hemos tenido oportunidad de platicar ya con algunas autoridades laborales y hay una coincidencia muy importante. Creo que es una situación que debemos tener en claro. Las autoridades laborales a nivel federal y algunas locales están expresándose de manera muy positiva en este sentido. ¿Por qué? Porque consideran que es una forma de generar oportunidades de trabajo. La interpretación de la ley no debe ser restrictiva con respecto a estas condiciones, porque al final la ley federal del trabajo tiene un carácter social y las autoridades en ese sentido deben de ser consistentes en sus interpretaciones y criterios. ¿Qué se buscaría? Se buscaría, para efectos de dar cumplimiento
a estas disposiciones, tendríamos que entrar ya en un análisis de cuál sería estos elementos. Que no se tenga la totalidad de las actividades subcontratadas. La redacción habla de actividades, no habla necesariamente de los puestos o de las personas que laboran. Sin embargo, creemos que el espíritu de estas disposiciones van orientadas precisamente a evitarlo. Y hay una voz generalizada en este sentido de evitar la contratación total 100% de los trabajadores de una empresa. ¿Qué es lo que se tendría que recomendar en este sentido como abogados para nuestras empresas? Tendría que ser el encontrar un balance adecuado en la utilización de esta figura de subcontratación, en la cual, sin afectar por supuesto las condiciones de los negocios, se dé un cumplimiento legal adecuado a esta disposición. ¿Qué es lo que tendríamos que ver? Hacer un análisis conjuntamente desde el punto de vista legal para encontrar ese balance justo y que no se incurra en el incumplimiento de este inciso o de esta interpretación en particular. Quizá el tema más complicado de poder manejar y bueno, lo hemos discutido ya repetidamente, es el tema de la especialización a la que se refiere el artículo, la especialización de los servicios. No especifica o no determina si se refiere a la especialización del contratista como ya sea una empresa especializada en actividades muy particulares, donde a través de sus propios recursos llega y ofrece la realización de un servicio con actividades y con resultados específicamente establecidos en el contrato. No habla si la especialización se refiere a las actividades de recursos humanos que alguna empresa de esta naturaleza va a ofrecer al contratante por no contar con los recursos. Las empresas pequeñas y medianas, que son las principales empleadoras de este país, utilizan, y yo diría que en buena parte sustentan su existencia y su viabilidad a través de la utilización de esquemas en el que empresas externas realicen precisamente estas actividades especializadas, porque no lo saben hacer, porque no tienen los recursos para poder contratar ni gente, ni la tecnología o la utilización de recursos técnicos para la realización de estas actividades. Y utilizan estas figuras. Son los principales empleadores de este país. Y además, muchas de ellas, al no contar con estos elementos y al tener condiciones complejas para poder realizarlo, se van desafortunadamente hacia la informalidad y hacia otro tipo de esquemas donde evadan o puedan reducir a toda costa, y me refiero a toda costa, con costos y con riesgos legales. ¿Qué es lo que podríamos recomendar en este sentido? Por supuesto que nosotros creemos que si vamos al análisis del espíritu de la disposición, tendría que ser que haya algún tipo de especialidad en las actividades que realiza la persona que ha sido contratada, pero también deberíamos de cuidar el que dentro de los contratos de servicio y dentro de las características del servicio contratado se cumplan y se señalen con mucha claridad cuáles son esas especialidades o esas actividades por las cuales se está contratando a través de un contrato de prestación de servicios a
un subcontratista o contratista. Eso es muy importante de señalar. Creo que hay que considerar ambos elementos en aras de un cumplimiento lo más cercano. Todo esto tendrá un sustento. Ustedes me preguntarán, ¿hay elementos de interpretación lógica jurídica para los especialistas en derecho del trabajo que pudieran coincidir en ese sentido? Habrá otras opiniones. Sin embargo, quien lo va a determinar con mucho más claridad es la autoridad. La autoridad también está esperando tener en sus manos análisis serios, análisis que vayan orientados al cumplimiento real y atendiendo a los fines para los cuales están diseñadas las normas. ¿Cuánto llevará esto? Pues quizá los primeros efectos los estemos viendo en cuanto ya a interpretaciones de autoridad, al menos en periodos de 1 año y medio, 2 años, considero yo, salvo mis amigos litigantes laborales que puedan opinar distinto. No creo que sea antes, cuando empecemos ya a tener estas interpretaciones y podamos ahora sí ya sustentadamente poder dar algún elemento distinto. El tercer aspecto a señalar es que no podrá comprender la totalidad de los puestos iguales o similares en que maneja. Hay cierta confusión de términos con respecto al primer inciso, si los leemos así a primera instancia. Sin embargo, también en ese afán regulatorio, lo que se pretende y que considero que se buscaba en este elemento señalar, bueno, es también evitar que se den esos elementos de outsourcing completitos al 100%, que han sido creados exclusivamente con un afán de evadir algunos derechos de los trabajadores, particularmente el tema de utilidades, que son llamados de manera muy particular como estrategias fiscales o estrategias de eficiencia, incluso a través de compañías o de organizaciones que son creadas dentro de un mismo grupo. En este sentido va muy orientada esta disposición. Se debe de tomar en cuenta esta parte, porque ahí sí se pudiera interpretar con mucho más claridad la orientación a esta disposición y a lo que se pretende abarcar. En el artículo 15b encontramos que la empresa contratante deberá de hacer un contrato vigente, un contrato de prestación de servicios, y puse vigente a propósito, porque a veces descuidamos muchísimo esa parte y confesamos por supuesto la parte que nos corresponde de las culpas. Tendremos todos una responsabilidad en este sentido de asegurarnos que se esté llevando a cabo esto y que se asegure que el contratista cumple con las obligaciones que se deriven. Por ahí me han comentado en foros, pláticas directas: oye, pero esto representa para mí que te contrato, pues representa una carga adicional de trabajo. Yo lo que he contestado es que para mí, cuando contrato un servicio de cualquier naturaleza, me parece que lo menos que me corresponde hacer es asegurarme con quién contrato, que sea quien me va a cumplir y a dar las condiciones adecuadas, y que además durante toda la vida de este servicio pues se pueda hacer una revisión de manera totalmente voluntaria y aleatoria, pues de acreditar precisamente estos cumplimientos de obligaciones. Entonces, yo, más que verlo como una carga adicional, me parece que es una oportunidad de que nos aseguremos de que estamos trabajando con la empresa adecuada y que estamos además
cuidando nuestro interés jurídico y nuestro interés patrimonial derivado de esta relación, ¿no? Entonces, y si además de eso puedo lograr que de esa tarea, de manera directa, quien está ofreciendo este servicio me dé la información sin que se genere una carga adicional, me parece que estaremos mucho más cerca de poder encontrar ese equilibrio entre la seguridad y el evitar las sobrecargas de trabajo por cuestiones que me distraen de las actividades principales. El 15C, bueno, nos habla de asegurarnos de que el contratista paga y cumple las obligaciones de seguridad social. Elemental. Eso me parece que ya tendría que ser algo que tendría que haber sido una práctica habitual en este tipo de relaciones. Hoy, con mucho más razón, tendrá que ser fundamental el que nos aseguremos de estos cumplimientos a través de los mecanismos o de los medios adecuados y dentro de la relación correspondiente, y estableciéndolo en los contratos de prestación de servicio. Por supuesto que estaremos formalizando y dándole totalmente el sustento a este derecho que se puede tener. No se permite la subcontratación cuando de manera deliberada pretenda disminuir los derechos laborales. Habla un poco de los ejemplos que mencionaba, en donde se está buscando evitar a toda costa que la utilización de la subcontratación pues tenga única y exclusivamente la orientación a que a través de ello se puedan afectar derechos de los trabajadores. No es la esencia de la subcontratación, o no debe de ser esto. La subcontratación debe de tener muchos más beneficios que son mucho más importantes de considerar y que no sean evidentemente o deliberadamente orientados hacia esta situación, utilizando figuras, como lo mencionaba, que puedan caer de manera directa y clara en algunos de estos supuestos. Habla también esta parte sobre las multas que serán aplicables para el incumplimiento. Son multas muy fuertes, en algunos casos, y de acuerdo a interpretaciones quizás proporcionadas, que bueno, eso será materia en su momento de revisar los criterios que puedan tener tanto las autoridades de primera instancia y por supuesto de los tribunales de amparo, que tengan que hacer una evaluación precisamente sobre el impacto de estas sanciones con respecto a la proporción que puede ser la violación que se haya cometido a alguna de estas disposiciones. Pero bueno, eso será materia de otro tema. También lo mencionaba, me parece que Álvaro, y hay ahí alguna discusión todavía si se debe de considerar que estas sanciones aplicarán por cada trabajador que sea ubicado en estas condiciones, o si es una sanción general. Por ahí la mayoría se va orientado mucho más a la posibilidad de que pueda aplicar por cada trabajador, pero no hay totalmente ahí una claridad en este momento sobre la forma en que deba de ser interpretada. Termino rápidamente, me lleva unos cuantos minutos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque esto es un taller y esto es lo que nosotros consideramos que debemos de llevar a ustedes como información que pueda servirles para tener algunos criterios ya de aplicación práctica. Asegurarnos, por supuesto, de la existencia legal del contratista, que esté legalmente constituido, que tenga una ubicación clara y que acredite que es una persona física o moral, pero que da cumplimiento a las obligaciones básicas de su actividad. Aquí mencionamos
el que cumpla con su registro fiscal, con sus registros ante el IMSS. Comprobar la solvencia moral y económica del contratista. Es fundamental también el que se pueda hacer una revisión en este sentido. No es letra con sangre, lo que estamos aquí poniendo son algunas ideas de lo que ustedes o sus empresas pudieran considerar al momento de hacer este análisis, es decir, el tener comprobación de que hay una situación de resultados económicos cómoda, sustentada y viable por parte de esta empresa. Asimismo, nosotros recomendaríamos que estas empresas, si son empresas legales, tendrían que estar o participar en cámaras o asociaciones formales que le den un poco al que contrata la posibilidad de revisar que son empresas de cumplimiento. Generalmente las empresas que no realizan esta actividad de manera totalmente lícita viven ahí un poquito en el anonimato, en las sombras, y van caminando por ahí. Esa es una recomendación que se podría considerar, no en todos los casos, pero habla mucho del análisis que se tendría que hacer. Establecer un contrato de prestación de servicios acorde exactamente a las necesidades precisamente que se tienen en el caso, en donde se establezca con absoluta claridad los límites de responsabilidad laboral, los límites de la responsabilidad civil y el cumplimiento con respecto de las obligaciones contratadas. Fundamental. Los esquemas o las posibilidades pueden ser distintas. Nosotros como abogados, por supuesto que tenemos esa oportunidad en el análisis particular, poder sugerir las opciones que puedan ser aplicables a nuestros directores, a nuestras áreas de recursos humanos, a nuestras áreas de compras, sobre cuáles son las condiciones que debemos considerar. Por supuesto, la posibilidad del establecimiento de algún tipo de garantías con respecto de algunas obligaciones, asegurar que ambas partes se conducirán en todo momento en cumplimiento de los requisitos del 15A, es fundamental y es una obligación recíproca. Es una obligación recíproca bien importante, porque al estar hoy regulado de esta manera y al solicitar que se cumplan con algunos requisitos esenciales, es fundamental que ambas partes estemos en la misma línea y en equidad con respecto a una obligación de informar y de informar con veracidad sobre las condiciones en que se está dando el servicio en las dos vías. Los contratos deberán expresar los nombres de los puestos y las descripciones de las tareas que realicen cada uno de ellos, y cumplir con las obligaciones ya establecidas y que mencionábamos en el artículo 15A de la Ley del Seguro Social, que este artículo aplica desde el año 2009 y que ya le daba también un sustento legal a la figura de la subcontratación desde el punto de vista y desde la connotación de la seguridad social y del cumplimiento de las obligaciones en beneficio de los trabajadores. Solo para cerrar y también para dejar un poco el camino abierto para que Pilar nos pueda platicar, el tema de reparto de utilidades, a propósito no lo he tocado de manera directa, sé que es una inquietud en particular que muchas empresas tienen, pero creo que una experta en la materia puede hablar con mucho más claridad y autoridad sobre este tema, pero con mucho gusto al momento que tengamos la sesión de preguntas y respuestas, y si en algo puedo yo aportar, con mucho gusto. Les agradezco mucho su atención. Después de la exposición de Jaime, como podrán ver, el tema de la subcontratación, inclusive en todo el trámite de la reforma, fue un tema muy discutido, muy hablado,
muchas personas piensan que desapareció el outsourcing o desapareció la subcontratación. Pues no solo no desapareció, simplemente se está regulando, se está tratando de evitar que aquellas empresas de outsourcing o de subcontratación que ofrecen servicios a través de esquemas en horarios, sindicatos, cooperativas, de todos los esquemas que ya conocemos, pues que el contratante tenga conocimiento que será patrón si va bajo esos esquemas. Lo recomendable, como señaló Jaime, es contratar con empresas realmente que cumplan con todas las obligaciones frente a sus trabajadores. Y ahora le voy a dar el uso de la palabra a Pilar para que platiquemos del tema de PTU, siendo ella una experta. Muchas gracias, buenos días a todos. Pues efectivamente yo voy a abordar el tema del outsourcing, pero desde una perspectiva de cumplimiento de obligaciones, visto del tema fiscal. El tema de la PTU, si bien es cierto, no tiene una connotación de carácter laboral, tiene un tema o un ingrediente que es meramente su cálculo, que está remitido a las disposiciones fiscales, y por eso se considera importante que también los fiscalistas que están analizando este tema trabajen en conjunto con nuestros laboralistas para que pueda darse una opinión integral sobre este tema. En primer lugar, bueno, quiero comentarles, la siguiente lámina por favor, que en relación con este tema de la subcontratación o el outsourcing, es claro que la legislación laboral lo que pretendió es reconocer una figura que ya se venía dando desde hace varios años en nuestro marco legal, pero que no estaba jurídicamente regulada por una legislación competente para ello, como era la legislación laboral. Pero también es claro que a través de esta regulación lo que se pretendió es evitar ciertas prácticas nocivas que se estaban generando dentro de las empresas. Y precisamente, como lo comentaba el licenciado Ignacio, pues hubo abusos por parte de las empresas. Nacho, hubo abusos porque se empezó a tener subcontratación, pero a través de esquemas que tenían como mero propósito el incumplimiento, no del pago de la PTU, ese no era el punto. Estos esquemas se generaron para incumplir otras obligaciones, incluso de seguridad social. Las autoridades han tratado de ir pues bloqueando el que se apliquen este tipo de esquemas, como son las sociedades universales, los sindicatos, sociedades civiles y las muy famosas cooperativas, y al día de hoy es que realmente no habían logrado una primera reforma en materia fiscal donde trató de cerrarse ese esquema para evitar que se hiciera el pago de alimentos y no se pagara impuesto sobre la renta, por ejemplo, que es una de las cuestiones que se lleva a cabo a través de estos esquemas que se consideran abusivos, y sin embargo la legislación fiscal fue insuficiente para poder parar el que se dieran todos estos esquemas de subcontratación, nocivos para los trabajadores porque son los más perjudicados, pero también nocivos para las empresas. Entonces, aquí es importante comentar esta situación. Originalmente, cuando se presentó la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, solamente se contemplaba el primer párrafo en donde se daba lo que era la definición propiamente de la subcontratación. Sin embargo, dentro del Congreso de la Unión, un grupo de legisladores consideró importante aprovechar esta reforma precisamente para parar esta situación y poder ver que se cumplieran con las obligaciones fiscales y de seguridad social. Más adelante platicaremos el tema de la PTU. La siguiente, por favor. Como les comentaba, el objetivo principal era justamente regular el tema de la subcontratación, y la verdad es que ya se ha comentado tanto por el licenciado Álvaro como por Jaime cuál era el propósito en este sentido, cuáles son las limitantes que vienen como condiciones que se tienen que cumplir, y no pretendo abordar ese tema, sino que realmente aquí el punto es lo importante para este caso, o para efectos de definir si se tiene o no que pagar participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Lo primero que va a hacer es definir realmente quién es el patrón. Entonces, aquí es importante y como recomendación que se revisen los contratos de subcontratación, ya sea que se tengan tercerizados con personas que no son partes relacionadas de las empresas, o todos aquellos esquemas que se generaron dentro de una misma empresa
se empezó a ver la necesidad de crear por cuestiones diversas. No me parece que solamente fuera el tema de la PTU, creo que hay otras cuestiones de razones de negocio en donde se vio que una empresa estaba generando diferentes unidades de negocio y era necesario dividirlas, y en esa división de los negocios también se vio la posibilidad de generar empresas prestadoras de servicio que apoyaran a las empresas operativas, que no es una, muchas veces son 4 empresas operativas con diferentes unidades de negocio, y tienes a una prestadora o 2 prestadoras de servicios que den temas de administración, temas de recursos humanos o temas propiamente técnicos que corresponden a cada una de estas empresas operativas. Entonces tampoco tratemos, el propósito de esto es satanizar a las empresas que, para llamarlas diferente del outsourcing, podríamos denominar como insourcing. Solamente que lo importante es ver que realmente se cumplan con las regulaciones para que no caigan en un problema de incumplimiento de obligaciones, tanto de carácter laboral como de carácter fiscal. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a avanzar a la siguiente, por favor. La siguiente. En esto. Aquí quiero sentar el análisis desde 2 perspectivas diferentes. Creo que el problema, por ejemplo, en el tema de la PTU y en el tema de incumplimiento de obligaciones de carácter laboral y de seguridad social, lo podemos analizar desde 2 puntos distintos. Uno es a través de la reforma, efectivamente, con ahora estas nuevas regulaciones que pretenden limitar y pues darle una reglamentación clara, bueno, no tan clara porque las bases son muy confusas, a la subcontratación. Y el otro viene derivado del análisis que se hizo a un criterio conocido como la tesis Mercado, porque el magistrado Mercado es quien ha emitido este criterio de manera reiterada. Y antes de que saliera la reforma, viendo un asunto que además es público, en donde hubo una controversia con una empresa prestadora de servicios con su empleada, quien demandó también a la operadora que se veía beneficiar, que es Mexicana de Aviación, con la prestación de sus servicios, y de ahí derivó justamente en un análisis que es, yo creo que muy importante para nosotros en materia de PTU y de otras cuestiones, y que es justamente el tema de la unidad económica. Y la unidad económica no se relaciona propiamente con la reforma que acaba de entrar en vigor el 15A. Esto viene desde antes. Esto es un riesgo que las empresas, tanto de outsourcing como de insourcing, tenían por lo que establece el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo, y que habla de las empresas como aquellas unidades económicas en donde evidentemente ahí está la tesis, muchas gracias, en donde, si ustedes ven, yo estoy un poco ciega, me voy a tener que acercar para poderla leer. ¿Puedes subir el título? Dice: contratación civil de prestación de servicios profesionales. Si se trata de un tercero que se obliga a suministrar personal, ojo, suministrar personal a un patrón real. Ojo también con el tema de patrón real, yo no sabía que existían patrones irreales, pero bueno, eso es importante que lo tengamos en la mente. Con el compromiso de relevarlo de cualquier obligación laboral, ambas empresas constituyen la unidad económica a que se refiere el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo, y por ende las dos son responsables de la relación laboral. Entonces, este criterio realmente creo que es el que puede poner en controversia el tema de la PTU, porque en el tema del artículo 15A realmente no fue parte de esta controversia. Y sí, en su momento lo que generó este criterio fue la duda de, bueno, entonces, si yo tengo una prestadora de servicios y tengo una operadora, ya por ese solo hecho califico como unidad económica. La realidad es que este criterio, si ya nos vamos a hacer el análisis, no de la tesis, sino realmente de lo que nos dice la ejecutoria, lo que podemos observar es que en la defensa que manejó en su momento Mexicana de Aviación, lo que hizo fue ayudar un poco a la actora, porque le ayudó a demostrar que sí había una relación laboral y que era su subordinada, y que realmente la tercera empresa que participaba en la contratación era más bien una intermediaria. Y en una interpretación, como lo marca la Ley Federal del Trabajo, la más favorable al trabajador, pues lo que hizo el magistrado Mercado en este caso fue reconocer que ambas
tenían que cumplir con las obligaciones para no desproteger a la trabajadora. Que aquí también es importante señalar, en esta tesis nunca se abordó el caso de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, no fue parte de la controversia, por lo tanto, dentro de las ejecutorias, no viene analizado este tema en específico. Y bueno, en relación con este punto, en el tema de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, me parece importante decirles que en esto de considerarse como unidad económica, vienen muchas dudas ya en la aplicación práctica, no solo desde la perspectiva laboral, sino realmente desde la perspectiva fiscal, que es donde se determina la manera en la que se va a hacer el reparto de las utilidades, porque como todos ustedes saben, de conformidad con el 123, sección 9, inciso E, 120 de la Ley Federal del Trabajo, la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, un derecho que tiene la persona que trabaja de forma subordinada con otra, es justamente calcular esa renta gravable en función de las disposiciones que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y entonces aquí me brinco de ley. La Ley del Impuesto sobre la Renta, de aplicación estricta, a diferencia de la materia laboral, que siempre tiene una interpretación más favorable al trabajador, pues aquí realmente es una aplicación, puedes hacer la interpretación de la ley, pero al momento de aplicarla tienes que aplicar de manera estricta. Y entonces vemos cómo conviven dos legislaciones con principios tan diversos, y complica más el tema de la interpretación en esto de la medida económica. Para efectos del cálculo de la PTU, el artículo 16 establece el procedimiento que deberá seguirse para esa determinación de la renta gravable. Aquí, sumándole un ingrediente adicional, ese artículo 16 fue declarado inconstitucional en su momento por la Corte, porque se estima que la renta gravable no puede ser diferente para la PTU que la que es para el impuesto sobre la renta. Y entonces tenemos que hay una renta gravable que se calcula en términos del 16, y aquellas empresas que en su momento acudieron al juicio de amparo y obtuvieron una sentencia favorable a sus intereses, pues calculan la PTU con base en la renta gravable del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en opinión de la que habla, pues es la que debería ser, pues esa es la renta gravable, no creo que pueda haber dos rentas gravables. Y en ese tema del cálculo de la renta gravable no existe dentro de la legislación fiscal un procedimiento que hable de la PTU consolidada. Sí existe el concepto de consolidación para efectos fiscales, claro que sí, está perfectamente regulado y es el único que establece un procedimiento para que empresas que forman una unidad económica se consideren como tales y se les permita el poder calcular sus impuestos de una manera consolidada. No obstante que lo individual cada una lleva su contabilidad y tiene el amarre de cuáles son sus ingresos, sus deducciones para efectos de poder subir ese resultado dentro de la consolidación, sí pueden hacer el entero de los impuestos de esta manera consolidada. Y cuando haces el entero de los impuestos de esta manera consolidada, casi todas las empresas que consolidan lo hacen. ¿Por qué? Pues porque algunas de sus empresas son ganadoras, pero muchas otras son perdedoras. Y lo que pretenden es que se difiera el pago del impuesto sobre la renta, aprovechando esta figura de la consolidación. Entonces yo no sé qué tanto les beneficie a los trabajadores el que le consoliden ese resultado fiscal a la luz de las disposiciones, porque pues, son las ganadoras y las perdedoras. Lo que normalmente arroja en el resultado fiscal consolidado un resultado negativo, porque esa es la ventaja de acudir al régimen de conciliación. Pero más allá de eso, tampoco hay una disposición legal que prevea que para efectos de la PTU, por analogía, puedes aplicar ese régimen de consolidación solamente para determinar una renta gravable. Entonces ahí nos enfrentamos a ese problema en el tema de las que se consideran unidad económica. Es un tema práctico, pero es real y está ahí. Hay muchos que pueden llegar a pensar que, pues bueno, entonces cada quien calcula su PTU y la sumas y se la entregas. No, estamos hablando de unidad económica o de patrones individuales. La tesis dice unidad económica, no suma de los patrones individuales. Y yo no creo que además sean dos patrones. Aquí lo que pretende decir es que es un solo patrón. Que eso es en relación con esta tesis. Ahora, respecto al tema de la subcontratación, vamos a la reforma. Realmente la reforma lo que pretendía era justamente que no se diera esto de la unidad económica, que se reconociera
en una empresa que es el patrón, que asume las responsabilidades con ese trabajador, el contratista tiene la obligación de verificar que ese patrón tenga los alcances para cumplir con esas obligaciones y que cumpla con las mismas, y no nada más en el tema del pago de salario, sino en el cumplimiento de cuotas de seguridad social, por ejemplo, en el cumplimiento de pagos de impuestos. ¿Por qué? Porque lo que pretendía también, ya que entraban en este tema de la regulación de la subcontratación, pues era controlar a todos los que están pues en estos sistemas de outsourcing negativos, por llamarlos de alguna manera. Entonces, aquí lo importante o la recomendación que nosotros les estamos dando a nuestros clientes es: tienen que revisar los contratos, ver que verdaderamente estén constituidos como una empresa de subcontratación, en donde se cumpla con el requisito, por lo menos, y ahí entramos en el tema de la controversia. Yo respeto mucho la interpretación que hacen algunos de los laboralistas, incluso las propias autoridades laborales, de que se tienen que cumplir los 3 requisitos. La realidad es que la redacción es tan mala que no nos da para entender qué es lo que pretendían decir. Pero si nos vamos a lo que pasó en el Congreso de la Unión cuando estos requisitos se metieron, y a todo el tema de lo que se señaló en las exposiciones de motivos, pues parecería que realmente el legislador, por lo menos, lo que pretendía es que se cumpliera uno de esos para que te consideraras como subcontratista tú el patrón y no tú contratista patrón de los empleados a los que tú estás proporcionándole para la prestación de un servicio. Otra cosa también importante que vemos es aquí, hay que analizar si realmente tú estás haciendo ese suministro de personal o realmente lo que estás haciendo es una prestación de servicios. Aquí eso es muy importante. Hay, por ejemplo, si yo como despacho que doy asesoría, me contratan para efectos de hacer la contabilidad de una empresa, no necesariamente yo tengo que mandar a Pilar López, a Juanito Pérez. O sea, no, en realidad a mí no me importa a quién me mandes, lo que me importa es que me entregues un trabajo que fue el que te pedí. O sea, ahí hay una prestación de servicios. Entonces habrá que ver y habrá que cuidar la manera en la que se están llevando a cabo sus contratos. Como bien comentaba Álvaro al principio, nos agarró la reforma con los dedos en la puerta muchos porque ya no nos dio tiempo de revisar para efectos de ver que no tuviéramos un riesgo con materia de PTU, por ejemplo. Pero la verdad es que el riesgo ya lo traíamos. Entonces, las empresas que ya se habían dado cuenta de ese riesgo a raíz de que salió el precedente, ya como jurisprudencia, porque además este precedente existe ya desde hace varios años, nomás que era tesis aislada de un colegiado, y ya salió como jurisprudencia hasta 2011. Pero bueno, yo creo que todas esas empresas el riesgo ya lo traían. Ahora lo que tenemos que ver es que realmente cumplamos con las regulaciones para efectos de evitar o disminuir. Las contingencias siempre van a existir y en esta materia más. Pero lo que tenemos que ir buscando es blindar a la empresa para que los riesgos sean menores, para que no se hagan acreedores a las sanciones tan altas que en materia de multas están establecidas, aunque se puedan litigar, como lo comentabas Álvaro. Creo que vale la pena más bien evitarlas que litigarlas. Ahora que si quieren litigarlas, mucho gusto los ayudamos, pero es parte de nuestro trabajo. Pero el chiste es ir buscando mecanismos que nos permitan pues disminuir los riesgos que per se, incluso antes de la reforma, ya teníamos. Creo que esa es la parte importante y sustancial del tema. Aquí incluso yo quiero comentarles en cuanto a los escenarios que se pueden presentar. Podemos tener el caso de empresas que una vez que revisen sus contratos se den cuenta que realmente tienen un deficiente uso en el sistema de subcontratación voluntaria o involuntaria, que los está llevando a tener trabajadores tal vez no propios, sino de un tercero, que no está cumpliendo con el pago de cuotas al seguro social, que no está cumpliendo con el pago de impuesto sobre la renta, que no está cumpliendo con el pago del impuesto sobre nóminas. Entonces la contingencia que tenemos ahí es altísima, porque ya sea como responsables directos o como responsables solidarios, la contingencia existe. Entonces, necesitamos verificar esta situación. Tenemos que ver si realmente bajo los esquemas de los contratos que se tienen hoy en día no realmente calificamos como un patrón, porque resulta
que ni una ni las tres condiciones las cumplimos. Entonces realmente ahí, pues creo que estamos en el peor de los mundos, porque tenemos contingencias tanto en la prestadora de servicios como en la operativa o contratista. En la prestadora de servicios, ¿por qué? Pues porque he estado deduciendo nóminas que no son estrictamente indispensables, porque resulta que el trabajador no era de él, era del contratista, ¿no? Tenemos ahí un tema pues de riesgo para el contratista, porque resulta que él ni ha pagado el impuesto sobre nóminas, ni ha pagado el impuesto sobre la renta, no hizo las retenciones. Entonces, si les queremos sumar riesgos, pueden llegar a tener ambas empresas y pueden ser riesgos muy fuertes. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? Incluso, yo no sé, aquí seguramente como no hay gente que ve la parte fiscal, pues no se han enfrentado a esta situación, pero hay firmas de auditores que lo que están pidiendo es que se hagan las reservas correspondientes. ¿Las reservas para qué? Para la PTU, porque resulta que tienes un riesgo, que resulta que no habéis pagado PTU, entonces allí debería de estar generando una reserva. Y la otra empresa, pues que reserve, porque quién sabe si la nómina era deducible. Entonces, reservas en la prestadora de servicios y reservas, no, pues eso te hace costosísimo el tema. Entonces, tienes que hacer un análisis para realmente llegar a la conclusión de que la empresa o no tiene que constituir la reserva, o sí la tiene que constituir, dependiendo cómo estén plasmados sus contratos, y que los riesgos también se vayan disminuyendo en este sentido. Y bueno, eso es hacia el pasado. Ahora hacia el futuro, bueno, más bien lo que tenemos que hacer es prever que los contratos nos lleven a lo que nosotros realmente queremos, a la figura de la subcontratación, a la de la intermediación, a la de la prestación de servicios, pero que las cosas queden claras y plasmadas, no que se queden en contratos que nunca se firman, porque es cierto, cuando nosotros llegamos a hacer las revisiones, nos dan unos contratos, sí nos dan contratos, pero quién sabe cuándo los hicieron, porque lo que es un hecho es que no están firmados. Entonces es muy importante que se cuente con toda esa documentación soporte para que en caso de una controversia con la autoridad laboral o con la autoridad fiscal tengamos los elementos para soportar las posiciones que como empresa hemos tomado. Y en el tema de la PTU, pues lo importante es aquí verificar que no caigamos en la figura de la unidad económica, porque pues en el tema de la subcontratación, si ya estamos en el tema de la subcontratación, pues el tema de la PTU, es claro que el patrón es quien tiene todas las obligaciones, y si ahí genera utilidades, pues serán las que participen, y no de la empresa contratista. El problema real es que no me lo vayan a unir como una unidad económica. Yo por eso creo que incluso el precedente de la unidad económica se tiene que revisar ahora a la luz de las nuevas legislaciones, que si bien no tocaron los artículos 16, el tercero, el 12, el 13, el 15, que esos artículos quedaron prácticamente iguales. Lo cierto es que entró una nueva figura, que es el tema del outsourcing o subcontratación, que sí trastoca y se relaciona con todas estas figuras. Entonces, ese criterio del tesis mercado, pues me parece que va a tener que ser reestudiado, replanteado a la luz de este nuevo esquema regulado en la legislación laboral. Bueno, aquí les comentaba que hay diferencias en la interpretación de lo que sería el artículo 15A. Hay quienes dicen que tiene que cumplirse con la totalidad, incluso la autoridad laboral, se lo comentó a Jaime en una reunión, ¿verdad?, que ellos consideran que pueda llegar a haber elementos, pero ellos como como autoridades laborales van a aplicar el que tienen que ser las tres. Entonces aquí ya vamos a ver qué es lo que definen los tribunales en su momento. Vamos a necesitar reglamentación, pero lo que sí es un hecho es que si como empresas de subcontratación, si como empresas contratistas no validamos que la empresa tenga todos los elementos para cumplir con sus obligaciones fiscales, además, si no por patrón, vamos a ser responsables solidarios. Entonces eso también tenemos que cuidar mucho. ¿Y cómo podríamos validar que se tengan los elementos para cumplir con esas obligaciones? Bueno, pues algunos dicen que se genere una reserva laboral, otros dicen que se establezca una fianza, que se les pida una fianza. La verdad es que no hay recetas de cocina, pueden haber muchos elementos, incluso podríamos decir que lo validamos con que nos den los dictámenes financieros de la empresa año con año,
Hay empresas que son incluso públicas y que pues puedes tener conocimiento de que sí tienen el soporte para cumplir con las obligaciones que les corresponden. No hay recetas de cocina, pero lo que es un hecho es que sí tenemos que tener los elementos a la mano para que en caso de una revisión pudiéramos soportar. En relación, retomando el tema de lo de la PTU, y se me pasaba a comentarles hace un momento, creo que otro de los puntos que hacen compleja el que se pueda llevar a cabo en esa determinación de la unidad económica, el cálculo y el pago de esa PTU, es que la autoridad laboral me puede decir que hay una unidad económica, pero no me puede determinar la renta gravable. ¿Por qué? Porque no es una autoridad facultada para ello. Y ahí sí, no importa si es la legislación más benéfica o la interpretación debe ser más benéfica al trabajador, la autoridad solo puede ser lo que expresamente le está permitido. Y no hay una legislación que a la autoridad laboral le permita hacer esta situación. Y si nos vamos al ámbito de lo fiscal, en el ámbito de lo fiscal, si bien es cierto, la autoridad fiscal sí es competente para efectos de determinar un reparto adicional de PTU, lo es cuando hace una revisión fiscal y resulta que tú debías de haber pagado sobre 1,000 y no sobre 500, y entonces te determina un pago adicional y de ahí se deriva un reparto adicional de PTU. Pero lo que tampoco está previsto, y eso sí lo comenté, es que tengan disposiciones que los lleven a ser un resultado de una PTU consolidada. Y la autoridad fiscal también tiene solamente las facultades que la ley le otorga. Entonces, en la práctica es muy complicado el que se pueda llevar en este esquema de la unidad económica a hacer una consolidación de la PTU. ¿Cuál podría ser una solución práctica? También la comentaba, pues el que se pretenda hacer la suma de, bueno, pues tú determinaste una PTU de 50 pesos y la tuya de 1,000 y reparto sobre eso. Pero ahí también nos vamos a enfrentar al tema práctico de quiénes son realmente mis trabajadores y entre cuánto los tengo que dividir, a cuánto le corresponde cada uno. Si son, hay muchas empresas que contratan no solo un outsourcing, tengo clientes que tienen 3 empresas de outsourcing como Manpower y aparte tienen sus insourcing 4 empresas. Todos comparten de la misma proporción, de qué manera, o sea, es un tema muy complicado que realmente no está regulado. Entonces, lo dejo aquí sobre la mesa, me parece que son temas importantes y como ven, el tema de la PTU es uno de los riesgos, pero no es el único. Tenemos el tema del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre nóminas, la contingencia que se genera en la prestadora de servicios y en la empresa operadora. O sea, tenemos temas que hay que ir cubriendo y cuidando para efectos de que no se le genere pues situaciones incómodas o que le puedan deparar perjuicios a las empresas contratistas, sin que esto quiera decir que el outsourcing desapareció, por supuesto que no, o sea, al contrario, yo coincido, lo que pretendieron es regularlo para que quede de una manera más transparente y fomentarlo, no pretendiendo que las empresas ahora ya tengan todo metido dentro de una sola empresa y ahí estén todos los trabajadores y los operativos, y yo creo que ese no es el propósito de la reforma, pero bueno, pues habrá que ir cuidando para que las empresas tengan los menores riesgos posibles. Y ya por último, lo único que quiero compartirles, y es importante que lo tengan en la mente aunque ustedes no lo aplican en el día con día, pero es en este sentido de ver las contradicciones que se generan. Y es un criterio no vinculativo que emitió apenas a finales de diciembre del año pasado la Secretaría, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Para empezar, les platico que los criterios no vinculativos son criterios que la Secretaría o el SAT considera nocivos o prácticas que no son correctas y que no están de acuerdo con ellas. Las hace del conocimiento de los particulares para que sepan que no están de acuerdo con esas prácticas, pero el que él me los dé a conocer no significa que yo no las pueda realizar, porque son no vinculativos, no me vinculan. Solo conozco su criterio, pero no estoy obligado a aplicarlo porque es eso, un criterio. Lo que sí es que los auditores, en cuanto salen publicados estos criterios no vinculativos, están obligados a señalar lo que yo como empresa le estoy aplicando. Y ese criterio al que me refiero se relaciona con la deducción de gastos de viáticos o guardarropa que se realizan por parte de las operadoras hacia el personal que forma parte de una prestadora de servicios, puede ser outsourcing o insourcing.
Y lo que está diciendo el secretario vinculativo es que el gasto es no estrictamente indispensable porque yo no tengo trabajadores. Entonces, como no tengo trabajadores, ese gasto no es estrictamente indispensable, por lo tanto no es deducible. Pero pues a ver, y en materia laboral me dicen que si soy padrón, no, bueno, se presta a una serie de pues confusiones que realmente donde lo que podemos observar es que las autoridades laborales y las autoridades fiscales creo que no se hablan, no se platican qué es lo que está pensando una de la otra. Entonces tenemos ahí el tema de, ok, entonces el gasto que no tiene que realizar a la prestadora de servicios, y al rato le van a decir, ay, ¿qué crees que siempre no eran tus trabajadores? Entonces tampoco es deducible. Ahí gana el más, ¿cómo se dice? Que tiene más arriba y come más pinole, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí sería mi participación. Yo de todas maneras más tarde estaré en la mesa para contestar algunas de las dudas que pudieran surgir en relación con este controvertido tema. Buenos días. Hay participación en este módulo. Haremos un receso de 10 minutos e iniciaremos con el siguiente módulo. Muchas gracias.